El apartado 7 pide lo siguiente. Contrasta la hipótesis nula de que un incremento de un 1% en el número de establecimientos hoteleros produce, en promedio, un incremento de la misma cuantía en las pernoctaciones frente a la alternativa de que dicho incremento sea menor. El enunciado es muy parecido al del problema 6, pero hay una diferencia, la alternativa que plantea. En este caso, la alternativa que plantea es que es menor. Vamos a explicar un poco el entorno en el que se produce un contraste como este, en el que hay que plantear un contraste como este, frente a un contraste o al entorno en el que habrá que plantear un contraste como el del problema 6. En el problema 6 se está suponiendo que beta sub 2 es un coeficiente que te interesa y que puede ser cualquier número. En particular, interesa el valor 1 y por eso en la nula se plantea si ese es el valor. Y la alternativa es cualquier otro valor que no sea 1. Como en principio sobre beta sub 2 en el problema 6 no se sabe nada, la alternativa es que beta 2 sea distinto de 1, mayor o menor. Por eso es un contraste bilateral. Sin embargo, aquí están diciendo que por alguna razón que no especifican, se sabe algo de beta 2. Se sabe que beta 2 es mayor o igual que 1. Perdón, menor o igual que 1. Como el 1 sigue siendo el valor que interesa, en la nula se pregunta, ¿es beta 2 1? Y en la alternativa entonces se deja solamente la posibilidad de beta 2, menor que 1, ya que se sabe, por la razón que no se especifica, que en ningún caso es beta 2 mayor que 1. De ahí la razón que como alternativa directamente el enunciado plantea el hecho de que sea menor que 1, no puede ser mayor. Bien, sabiendo eso, ¿cómo se contrasta esta hipótesis? Si miráis la transparencia 21 del tema 4, esta de aquí, veréis que ese tipo de hipótesis también están consideradas. En concreto, la del apartado B responde a ese formato. En este caso, beta sub j es beta 2, claro, beta j0, beta j super 0 sería el 1, y como veis, alternativa, que beta 2 sea menor que 1. Luego hay contrastes específicos para esa situación. Esto es un contraste de lo que se conocen como unilaterales, ya que en la alternativa se plantea la posibilidad de que beta j esté solamente a un cierto lado del valor que en la nula se propone. En este caso, al lado izquierdo, menor que 1. Observad que el estadístico del test es el mismo y su distribución bajo la nula. Lo que varía es el criterio de rechazo. Perdón, estoy marcando el criterio de rechazo en la opción A. Aquí el criterio que se plantea es este de aquí. No se trabaja con el valor absoluto de t en el criterio de rechazo, se trabaja directamente con t sin valor absoluto y lo que se exige para rechazar la nula es que sea menor que el opuesto de este cuantil. Y el cuantil es de la distribución t de student n-k, que eso es fijo, pero ahora es el que deja alfa a la derecha. Si ahora nos vamos a los datos, vamos a ver cómo se contrastaría esa hipótesis. Primero, estadístico contiene el valor que calculábamos en 6, pero es que estadístico en 7 es el mismo. Luego el cálculo que hicimos para 6 a la hora de calcular el estadístico sigue siendo válido. No hace falta repetirlo. Es el mismo. Luego ya tenemos calculado el valor del estadístico, menos 3,96. Faltaría ahora calcular el valor crítico que señalan que es el opuesto de ese cuantil que hemos comentado. Vamos a calcular ese opuesto. Como en este caso el contraste que nos plantean tampoco es hecho automáticamente por IBIUS, en este caso tampoco vamos a utilizar el p-valor, ya que el p-valor tenemos que calcularlo nosotros a mano y hemos dicho que p-valores a mano nunca vamos a calcular. O los calcula IBIUS o directamente se suministran. En este caso no se suministran, bien, no lo calcula IBIUS, no lo haremos mediante p-valor. Lo que haremos es, como hicimos el problema 6, resolver a varios tamaños y según lo que ocurre a varios tamaños, pues tomar nuestra decisión. Podemos hacerlo como entonces, resolver al tamaño 1, al 5 y al 10. Para empezar, por ejemplo, por el 5, como empezábamos en el otro caso, llamamos valor crítico en el caso que queremos, valor crítico 5, sería el valor crítico al 5% que haya que utilizar, y se calcula mediante escalar. Y es el opuesto, de ahí el menos que estoy colocando, de un cuantil de la f. Cuantil de la f que se sigue calculando como QF, no es cuantil de la f, me estoy equivocando como cuando me equivoqué con el apartado anterior, es cuantil de la t, luego es con QT dist.
Y ahora cuidado con la probabilidad izquierda, porque la fórmula de la condición de rechazo exige trabajar con el cuantil que deja alfa a la derecha. Ahora alfa no hay que dividirlo por 2. Bien, pues alfa, si estamos haciéndolo al 5%, es eso, 5%, pero esa es la de la derecha, y aquí habrá que escribir 95, la de la izquierda, y en tanto por 1, como siempre. Y, por supuesto, los grados de libertad que siguen siendo los mismos que en el caso del problema 6, 52 por la n menos 5, ya que son 5 los parámetros de este modelo, los beta de este modelo, incluyendo el beta 0. Le damos al enter, calculamos ahora vcritic 5 y vemos que es menos 1,67. Menos 1,67 es ya menos el valor crítico que teníamos que calcular. ¿Se cumple la condición de rechazo que es t menor que menos 1,67, que menos el valor crítico? Pues se ve que sí, evidentemente el número que hemos hallado antes, el estadístico, veíamos que era menos 3 y pico y claramente es menor que el valor crítico al 5%. Conclusión, al 5% se rechaza la nula. Según el tamaño o al tamaño 5%, no parece que la nula de que beta sub 1 sea 1, si la alternativa es menor que 1, se cumpla. Podemos copiar y pegar para calcular rápidamente el valor crítico al 10, que tendría aquí como alfa 0,90. Valor crítico al 10 que vale menos 1,29. Se ve claramente que también se cumple la condición de rechazo. Y si pegamos la misma fórmula y ahora la usamos modificada para calcular el valor crítico al 1%, se ve que ese valor crítico es menos 2,40 y también se cumple la condición de rechazo. Bueno, está claro que si se cumplen estos tres, el p-valor va a ser mayor que menos 10%, perdón, pero en todos los valores de cualquier tamaño van a ser todos de rechazo y estamos en un caso claro en el que habría que rechazar la nula. Con estos datos no se puede admitir que beta sub 1 valga 1. Si sabemos, como el planteamiento del problema parece indicar que en ningún caso es mayor que 1, podemos hacer este contraste y afirmar, como beta sub 1 no es 1, beta sub 1 es menor que 1. Perdón, estoy diciendo beta sub 1, pero evidentemente me refiero a beta sub 2.